reivindicativo con propuestas que compartimos y en función de ello decidimos por unanimidad adherir al paro general parcial, cerrar nuestras sedes centrales por el tiempo de duración del paro y acercarles nuestra solidaridad fraterna y militante, unidad en la diversidad de opiniones, principio y objetivo vital para fortalecernos en la difícil situación de hoy y para construir un futuro de paz y mejora de la calidad de vida de todos los uruguayos. Fraternalmente, Sixto Amaro, presidente, Estela Ovelar, secretaria general. Si nos permiten otros comentarios antes de comenzar con la oratoria, y es dar cuenta de una actividad que se va a llevar a cabo el 13 de agosto, a 58 años del asesinato de Liberarse, pasado, presente y futuro de la unidad entre trabajadores y estudiantes. Esta actividad tendrá lugar, reiteramos, el 13 de agosto a las 18 horas en el Paraninfo de la UDELAR. Hablarán allí Héctor Cancela, Martín Cardoso, Magdalena Broquetas y Candela Pulido. Está organizando la Comisión de Actividades por los 60 años de la unificación de la CNT. También queremos convocarlos a la movilización del viernes 14 de agosto, en este caso, Día de las y los Mártires Estudiantiles. Se va a desarrollar una marcha convocada por el movimiento estudiantil el próximo viernes a la hora 18 con una movilización que irá desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza 1 de Mayo por una educación para el pueblo, lucha y organización. Comentamos también, están los chiquilines acá en el escenario, para que ustedes lo puedan ver, solidaridad con los sindicatos. Aprovechamos para extender este saludo y gremios que están en conflicto y los que se encuentran luchando por más presupuesto en esta nueva rendición de cuentas. Y finalmente, el 19 de agosto, Día Internacional de las Luchas de las Personas en Situación de Calle, una movilización a la hora 13 en la Plaza del Entrevero está convocando la coordinadora 19 de agosto. Comenzamos con la oratoria, Luis. Va a comenzar Sergio Somarúa, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Central Sindical. Buenos días, trabajadores y trabajadoras. Tal vez una de las características más valiosas, más conmovedoras y más representativas de nuestra identidad tengan que ver con lo siguiente. Si vos mirás para adelante o mirás para atrás, mirás para un costado o mirás para el otro, lo que vas a ver, indefectiblemente, es un trabajador o una trabajadora que, al igual que vos, depende de su salario para vivir y para mantener a su familia. Y alguien que, al igual que vos, con su trabajo hace que las cosas funcionen, que el país avance, que se produzcan los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento social. Independientemente de cuál sea su oficio o su profesión, independientemente de que venga del mundo del trabajo privado, del sector público, independientemente de que trabaje en la industria, en los servicios o el comercio, que sea un trabajador de la ciudad o del campo. Esa condición social de laburante es la que nos une, y sobre esa base se construye lo que seguramente sea el tesoro más preciado que tenemos, que es la conciencia de clase. Ambas cosas, nuestra condición social de vivir de nuestro trabajo y nuestra conciencia de esa condición, nuestra conciencia de clase, son los fundamentos más profundos que hace 60 años atrás
generaron la condición para que hombres y mujeres como ustedes y nosotros hayan construido la gloriosa Convención Nacional de Trabajadores. Y hoy, 60 años después, seguimos levantando las mismas banderas por trabajo, salario, justicia social, derechos y libertades. ¡Viva la CNT! ¡Viva el PIT-CNT! Para los trabajadores y las trabajadoras, en tanto exista atropellos laborales, en tanto que existan desigualdades sociales estructurales, en tanto se mantenga vigente la explotación capitalista del trabajo, todos los tiempos son tiempos de lucha. Entonces, desde este acto y de este estrado, en nombre de la mesa representativa del PIT-CNT y de su secretariado ejecutivo, saludar fervientemente todos los procesos de lucha que vienen desarrollando los sindicatos en defensa de los derechos laborales, del trabajo y del salario. Un saludo a los compañeros y compañeras de Canal 12 que tuvieron que enfrentar el despido masivo frente a una patronal incumplidora de los convenios colectivos y la negociación colectiva. Un saludo a los trabajadores de la bebida, a los trabajadores de la química, a los trabajadores tercerizados todos y particularmente a los del MIDES que hasta el día de hoy siguen sin cobrar en fecha su salario. Un saludo para los trabajadores del Canzani que vienen defendiendo este importante hospital para la atención de los niños y niñas más pobres del país. Un saludo para los trabajadores del transporte de carga que siguen batallando por cosas básicas como el tiempo de descanso, como el pago adecuado de sus prestaciones en el Banco de Previsión Social, por la reglamentación del convenio 153. Un saludo al movimiento estudiantil y a los sindicatos de la educación que vienen luchando contra los títulos de cartón, que vienen luchando por presupuesto, que vienen luchando por una reforma educativa al servicio del pueblo. No hay luchas que no hayan parido conquistas. A veces demoran, a veces cuestan, a veces el repecho parece insuperable, pero detrás de cada derecho laboral, de cada ley que protege un derecho de trabajadores, lo que hubo antes fueron asambleas, fueron reparto de volantes, fueron movilizaciones, paros y huelgas. Todos nuestros derechos nacieron de las luchas. Y así es que hoy, con admiración, con cariño, saludamos la conquista gigante de los trabajadores de la construcción, que en el marco de la negociación colectiva, de la movilización, de la lucha en todo el país, conquistaron la reducción de la jornada de trabajo y conquistaron que al finalizar el convenio tengan un aumento de salario del 16%. La lucha paga. Que no te quieran convencer de lo contrario jamás. La lucha paga. Imagínense por un segundo que no tuviéramos herramienta colectiva, que no hubiera sindicato. Imagínense si todos y cada uno de ustedes por separado, yendo a negociar con su empleador, su patronal, pudieran conseguir aumento de sueldo, pudieran conseguir la reducción de la jornada, vestimenta para el trabajo, pudieran conseguir beneficios laborales. No habría condiciones. La realidad nos enseña que no existirían condiciones, que es la organización colectiva y el sindicato la herramienta fundamental para la defensa de la clase trabajadora. Nunca dejes que la bala del enemigo que va a tus ideas entre. Defiende siempre tu condición de ser trabajador y trabajadora organizada, porque esa es la clave de nuestra esperanza. Por algo será que desde siempre las patronales han querido generar alarma y catástrofe social cada vez que los trabajadores estaban luchando por una conquista al servicio del avance de la civilización humana, porque en definitiva se trata de eso.
En 1915, cuando se iba a aprobar la ley de 8 horas, se presentó en 1911 el proyecto, años de huelgas, de lucha, de movilización para que se aprobara la ley de 8 horas. Anunciaban el fin del mundo y el mundo no finalizó, por el contrario, cambió para bien para la clase trabajadora. Lo mismo en 1923, cuando se aprobó el salario mínimo rural, también se iba a caer el mundo, se iba a destrozar la economía. El sector agroexportador es el sector que más hace dinero en este país, no se cayó el mundo. Lo mismo en el 43, cuando se aprobó la ley de consejo de salario, la primera. Y luego en el 2009, cuando se aprueba la modificación, el avance en la negociación colectiva, con la ley 18.566, ¿qué hicieron las patronales? Presentaron una denuncia ante la OIT para impedir que la negociación colectiva avance en amplitud y en profundidad. Y alerta con esto, trabajadores. Alerta con esto, trabajadoras. En este tiempo o en cualquiera, si las ambiciones empobrecedoras de los consejos de salario que pretenden las patronales avanza, se termina el aumento general de salarios, se terminan los derechos laborales a través de la negociación colectiva. Por lo tanto, máximo estado de alerta respecto a esas ambiciones empobrecedoras de la democracia en las relaciones laborales. Cada plataforma que tenemos, cada lucha sectorial que desarrollamos, cada vez que defendés a una trabajadora o un trabajador porque está siendo víctima de una injusticia laboral, cada vez que te organizás con tus iguales para pedir aumento de sueldo legítimo porque vivís con ese salario, los trabajadores no hacemos más que desarrollar luchas defensivas. Y está bien que así sea, pero tenemos que tomar conciencia colectivamente, entre todos y entre todas, que con esas luchas defensivas el derrotero de la historia no cambia. Y la clase trabajadora, como lo dicen los estatutos de nuestra CNT, tiene una perspectiva histórica que va mucho más allá de las luchas inmediatas, necesarias y fundamentales. Por eso el movimiento sindical desarrolló en su último congreso un programa de soluciones, una perspectiva de transformaciones que vayan a los problemas estructurales del drama nacional, de las grandes mayorías. Por eso hemos planteado 3 grandes ideas fuerza para darle encaminamiento a los problemas que transversalizan la realidad social de los trabajadores y que atrasan el desarrollo del país. Estas 3 ideas fuerzas tienen que ver con la reforma laboral, con una reforma tributaria de segunda generación y con el desarrollo de un proyecto de desarrollo integral a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Por qué una reforma laboral? 2 premisas, 2 ideas sencillas pero profundas. Primero, porque si hay trabajo para todos, con salario que dé para vivir, la sociedad se ordena, la sociedad se autoorganiza, la gente vive bien y la sociedad se acomoda. No hay mejor política para combatir la inseguridad, la situación de calle o la pobreza infantil que haya trabajo de calidad y con salarios que den para vivir para todos. La segunda idea es que si hay desarrollo tecnológico, como efectivamente está viendo, que el desarrollo tecnológico está al servicio de las personas y no las personas esclavizadas a la máquina que produce ganancias para el capital. Bajo esas 2 ideas, creemos que una reforma laboral que se desarrollará con distintas herramientas, iniciativas. Algunas cosas tendrán que ver con leyes, otras cosas tendrán que ver con decisiones políticas. Pero un componente de la reforma laboral que propugna, que impulsa el movimiento sindical para modernizar el Uruguay, para avanzar en un desarrollo integral, tiene que ver con la reducción del tiempo de trabajo. Uruguay fue el primer país del mundo en conquistar las 8 horas. Pasaron más de 100 años. La productividad promedio por trabajador
aumentó más de 3 veces, pero seguimos trabajando hasta 48 horas semanales. ¿Hasta cuándo? En Colombia, en Chile, en México, en Brasil, no estamos hablando de países de Europa, de nuestra región, se están generando procesos de reducción del tiempo de trabajo. Es una necesidad imperativa que el sistema político le dé respuesta a esta situación y genere una ley bajo la cual, a través de la negociación colectiva, aterrice cada situación, cada sector de trabajo para lograr la reducción del tiempo de trabajo, porque en definitiva hay una cuestión ética también. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Segundo componente de esta reforma laboral tiene que ver con la necesidad de proteger el trabajo contra la precarización, contra la inestabilidad, contra la expropiación de derechos. Y eso requiere de un proceso profundo, de un desmontaje de las tercerizaciones, forma de privatización que precariza al trabajador, que desprofesionaliza al trabajador, que empobrece al trabajador. Hay que avanzar en un programa de desmontaje de las privatizaciones. Si hay trabajo permanente, que haya puestos de trabajo de calidad permanente. Tercer componente de una reforma laboral tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. No podemos normalizar, no está bien que nadie, ningún trabajador, ninguna trabajadora, por el hecho de ir a laburar, ponga en riesgo su vida, ponga en riesgo su salud. Es inadmisible que en pleno siglo XXI se siga rociando a los trabajadores rurales con agrotóxicos, generando envenenamiento de las personas y de los alimentos. Es necesario ponerle límite a esta circunstancia. Cuarto componente de una reforma laboral integral tiene que ver con la capacitación permanente y la formación permanente. 7 de cada 10 puestos de trabajo hoy están amenazados por la automatización, por la incorporación de tecnología, de algoritmos que puede reemplazar al trabajador. La necesidad de incorporar en el mundo del trabajo y en el horario de trabajo proceso de capacitación y formación permanente es una cuestión de sobrevivencia para la clase trabajadora. Quinto componente de una reforma laboral avanzada tiene que ver con una política proactiva, potente, profunda de inclusión laboral, particularmente para las mujeres y para los jóvenes, que son quienes más sufren el desempleo en este país. A la gurizada que se quiere incorporar al mundo del trabajo, le ofrecemos o trabajos precarios, mal pagos, o el desempleo. El desempleo de los gurises es 3 veces mayor que el desempleo del resto de la clase trabajadora. Pasan los años, pasan los gobiernos y este problema sigue sin respuesta y no es normal, no está bien. Al mismo tiempo, una política de inclusión laboral proactiva tiene que ser profundamente democrática, y para que sea democrática tiene que ver también con los que siempre quedan más atrás, con los trabajadores afrodescendientes, con las disidencias sexuales, con los trabajadores y trabajadoras con algún tipo de discapacidad. Un sexto componente, de una reforma laboral modernizadora que el Uruguay necesita, que la clase trabajadora propone, tiene que ver con un aumento general de salarios, particularmente atendiendo los salarios sumergidos. Hoy, trabajando 40 horas o más, un trabajador recibe 28.000 pesos por mes, cuando un alquiler vale más de la mitad de lo que cobra por salario. Eso no es vida, no se puede estar viviendo trabajando para ser pobre. Tiene que haber una política enérgica de reconocimiento de que el salario sumergido es una forma de empobrecer al trabajador, y es inadmisible aspirar a un Uruguay moderno, civilizado y avanzado con esa realidad salarial. Claro, ya saben lo que nos van a decir, lo que nos dicen siempre, cuando luchamos por presupuesto,
cuando luchamos por ampliar la rendición de cuentas para financiar derechos sociales que mejoren la calidad de vida de la gente. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Que somos el pasajero 33. Que no somos los pilotos del avión. Pero para nosotros, que somos los que laburamos, los que mandan son los pasajeros 33, no los dueños de la aerolínea. Todas estas políticas de desarrollo integral del mundo del trabajo necesitan recursos. Y por eso planteamos como segunda idea fuerza en un programa de soluciones para el desarrollo integral, una reforma tributaria de segunda generación. Porque hay que enfrentar el problema de la desigualdad estructural, que es un problema mundial. Sí, es un problema mundial. Fíjense ustedes, el 10% de la población del mundo concentra más ingresos que el 90% restante de la población del planeta. En los 25 años cerrados que van del siglo XXI, los más ricos concentraron 2.600 veces más riqueza que el 50% más pobre. Y esto no lo dice el PCNT, esto lo dice Joseph Stiglitz, un economista, premio Nobel. Fíjense ustedes, para hacernos una idea de la dramática realidad de esta distribución negativa del ingreso. Mientras el 50% más pobre, si la distribución del ingreso fuese una escalera, el 50% más pobre en estos 25 años subió un escalón, lo que equivale a 20 centímetros. Los más ricos subieron 520 metros, el equivalente a subir 3 veces la Torre de Antel. Allá arriba está la élite económica y acá abajo está el resto de la población mundial. Y esta situación dramática también se genera en nuestro país. El 1% más rico tiene el 80% de la riqueza, el 80% de los activos financieros, de la plata que está en los bancos, y el 70% del Producto Bruto Interno, el equivalente, mejor dicho, al 70% del PBI del Uruguay. El 1% más rico se lo llevó al exterior. Está en cuentas bancarias del exterior, está en activos financieros del exterior. Son más de 60.000 millones de dólares que han tirado para afuera del país, desangrando la economía nacional. Cuando hablamos de una reforma tributaria, hablamos de la necesidad de democratizar la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza, porque ese es el problema fundamental que luego se refleja en que hace 20 años que tengamos 700 asentamientos irregulares, que hace 30 años que tengamos el doble de pobreza infantil que de pobreza de los adultos. Es el problema que explica que tengamos 500.000 de trabajadores cobrando 28.000 pesos. Es el problema que explica que tengamos una tercera parte de la población económicamente activa, de trabajadores y trabajadoras en el desempleo, en la informalidad o en el subempleo. Si no hay distribución de la riqueza, ningún problema estructural y de fondo se va a poder resolver. La reforma tributaria que planteamos tiene al menos 4 componentes. Primero, utilizar toda la voluntad política para combatir decididamente la evasión y la elusión fiscal. Miren ustedes el esfuerzo que ha hecho el proyecto de rendición de cuentas para mejorar la transferencia para los hogares que tienen niños y niñas por debajo de la pobreza. Son 30 millones de dólares. Solo el transporte de carga carretero evade por lo menos 10 veces más que lo que se va a destinar todo el país para la pobreza infantil. Entonces después te dicen no hay recursos. No, lo que está faltando es voluntad política para corregir una injusticia flagrante que en muchos casos además es un delito. Otro componente tiene que ver con la necesidad de discutir la cantidad de plata que destina el Uruguay para exonerar al gran capital.
lo que los técnicos llaman el gasto tributario. Uruguay gasta más plata en exonerar el capital que cualquier otro país de América Latina. Tenemos 2 puntos más de gasto tributario que el promedio de la región. Y el total del gasto tributario de las exoneraciones equivale a una tercera parte de la recaudación total de impuestos que hace el Estado. Claro, después te dicen no hay plata. Bueno, hay que discutir qué exoneraciones se mantienen y cuáles no. Está bien que haya 8.000 apartamentos en manos de argentinos que ni siquiera pagan el IRPF por el alquiler, por el arrendamiento de esos apartamentos. ¿Se justifica eso? Cuando te dicen que no hay plata, también te están diciendo que los privilegios son normales y que tus reclamos no lo son. Un cuarto componente de una reforma fiscal, de una reforma tributaria moderna, democrática, tiene que ver con incorporar lo que ya está pasando en el mundo, e inclusive en algunos sectores del trabajo en Uruguay, que tiene que ver con la fiscalidad robótica. ¿Qué es esto que suena raro? Que cada vez que se incorpora tecnología en el desarrollo de un trabajo, que cada vez que se incorpora tecnología, se tribute por esa tecnología. Porque si no, obviamente, que tenemos el drama de que se desfinancia la seguridad social y que tenemos más y más trabajadores y trabajadoras sin laburo por el desplazamiento que hace la tecnología. No estamos en contra de la tecnología, estamos en contra de esclavizar a los trabajadores en beneficio de la ganancia que deja la tecnología en manos del capital. Cuando se discutió el diálogo social sobre seguridad social, ya lo va a desarrollar Laura, este tema en particular, planteamos que uno de los principales problemas tenía que ver con el modelo de financiación de la seguridad social. Si no se avanza en un modelo de financiación alternativo, moderno, sofisticado, que incluya la fiscalidad robótica, dentro de pocos años no nos van a hacer laburar 65, nos van a hacer laburar hasta 70 y 75 años. Esta lucha es una lucha de sobrevivencia de la clase trabajadora. Y por último, en esto de la reforma tributaria de segunda generación, tenemos que plantear la necesidad de la progresividad fiscal. Ustedes saben, porque lo escucho, nos bombardean con esto. El Uruguay no soporta más impuestos. Y eso es verdad. Pero es verdad para vos, que el 30% de tu ingreso se te va en el pago de impuestos. Los laburantes, los jubilados, no pueden pagar más impuestos. Pero los más ricos pagan entre un 8 y un 10% menos que vos, que labura todos los días. Esa cuestión tiene que ser modificada. Tiene que haber mucho más justicia tributaria. Que se acabe las vacaciones fiscales para los multimillonarios y que avance el 1% para los más ricos. Hay que estar más cerca del pasajero 33. Y no hay que estar tan feliz por las palmaditas del FMI, porque el que va a estar siempre al costado del fogón, sosteniendo la olla popular y las luchas, es el movimiento sindical, no el Fondo Monetario. Y por último, la estrategia de desarrollo nacional. Y esto tiene que ver con cambiar la forma de pensar el desarrollo y el crecimiento económico. Porque ha fracasado, no es un invento ideológico de la clase trabajadora. Es la evidencia empírica de que ha fracasado el modelo de subordinar el Estado y los trabajadores a la inversión extranjera directa. Fracasó. Si no, ¿cómo pueden explicar que tengamos al 30% de los laburantes ganando 28.000 pesos? ¿Cómo pueden explicar el déficit habitacional? ¿Cómo pueden explicar el drama de las dificultades presupuestales para el desarrollo del sistema educativo y del sistema de salud? ¿Cómo lo pueden explicar si ese paradigma al que tanto han idolatrado es tan maravilloso?
Necesitamos un nuevo modelo de interrelación entre la inversión, el mundo del trabajo y el Estado. El Estado y las empresas públicas tienen que ser dinamizadoras de la planificación estratégica. Tienen que ser los que ordenen la economía al servicio de la gente y no de seguir profundizando la concentración excluyente de la ganancia en cada vez menos manos. Esto no son solo palabras. Esto tiene que ver con el desarrollo de una conciencia nacional del drama profundo que estamos viviendo como pueblo. La Estrategia Nacional de Desarrollo es replantear cuál es el rol de la clase trabajadora, cuál es el rol del Estado en la utilización de los recursos naturales para producir más valor, para generar ese valor al servicio del desarrollo del bien público, al servicio de la profundización de la democracia. Cuando discutimos estrategia de desarrollo nacional, también le tenemos que decir al gobierno que estamos atentos, que no nos confundan, que no se confundan. Si quieren avanzar en un acuerdo con el Transpacífico, a costa del sistema de compras públicas, a costa de la privatización de las empresas públicas, a costa del hambre de la gente, este movimiento sindical va a estar en las calles como está hoy, reivindicando, luchando, exigiendo. Hace pocos días, y voy a terminar, hace pocos días se nos han ido dos luchadores sociales, de esos que prestan sus hombros para que el resto, con nuestras limitaciones, no podamos subir a sus hombros y tratar de ver un poquito más lejos. El Rubito y el Colacho Esteves. Fuerte aplauso de la clase trabajadora para estos dos grandes hombres, defensores del trabajador rural, uno fundador de la UTA, el otro en el Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar. Siempre van a estar con nosotros. Hay quienes dedican su vida a explicarnos al resto que el sentido de la vida es el dinero y el poder, que si no te vas de esta vida con los bolsillos llenos no fuiste exitoso. Eso está todos los días metido, tratando de meterse en el sentido común, tratando de meterse en tu cabeza y en tus sentimientos, que si no sos rico, multimillonario, poderoso y exitoso no sos nadie. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben lo que enseña la historia? Que de ellos nadie se acuerda. Pero de los Rubitos y de los Colachos nos encargamos nosotros de que sigan vivos en cada lucha popular. Están en nuestro corazón y están en nuestra conciencia de clase, junto como todos nuestros desaparecidos. Porque eso es lo que somos. Esa es nuestra historia. No podemos mirar al piso. No podemos renunciar a la esperanza. No tenemos derecho a la resignación. Hay que tener hambre de un futuro, de libertad, de derecho, de justicia, de democracia para todos y para todas. Ese es nuestro objetivo histórico como clase trabajadora. Compañeros y compañeras, hace 146 años en este país hubo una huelga de trabajadores mineros en Cuñapirú, en Rivera, contra una multinacional francesa. Hasta allá lejos se va nuestra historia. Hace 115 años se llevó adelante nuestra primera huelga general. Hace 68 años, obreros y estudiantes, conquistamos la ley orgánica de la Universidad de la República. Hace 60 años, ustedes
nuestros pasados, nuestros compañeros y compañeras forjaron la gloriosa unidad del movimiento sindical. Y hace 53 años que enfrentamos la huelga general contra el terrorismo de Estado y la dictadura. Vaya, se habrá que sentir amor y orgullo por esta clase trabajadora, que se sienta fuerte, que se sienta alto, que viva la unidad del movimiento sindical, que viva la conciencia de clase, que viva el PCNT, que viva la vida, siempre, siempre, hasta que la dignidad sea costumbre. Antes de seguir con la parte oratoria, les vamos a recordar una movilización que se va a llevar a cabo el viernes 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, 18 horas, marcha convocada por el movimiento estudiantil, la movilización desde la explanada del Laudelar hasta la Plaza 1 de Mayo por una educación para el pueblo, lucha y organización. Bien, continuamos con la parte oratoria. Vamos a pedirle ahora que haga uso de la palabra al compañero Martín Foro, dirigente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Salud, compañeras, compañeros. Salud, clase trabajadora. Les aseguro que de acá no se ve el final, y no solo por los carteles. Una vez más el movimiento sindical se encuentra en la calle. Una vez más el movimiento sindical se encuentra reivindicando, se encuentra movilizado y proponiendo. Y estamos en la calle porque sabemos que sin organización, sin participación, sin lucha, no hay cambios reales. Nunca nos regalaron ni nos van a regalar nada. Y no venimos solo a reclamar, venimos a defender las conquistas, a señalar diferencias y fundamentalmente a proponer, a traer propuestas concretas. Porque queremos discutir el país que queremos para los próximos 20 años. Quiero comenzar por una cuestión fundamental. Ahí el Sergio hacía alguna referencia. La defensa de la negociación colectiva y de nuestro sistema de consejos de salario hay que defenderla. Hace pocos días, por allá por Ginebra, en la conferencia internacional de OIT, las cámaras empresariales y las internacionales de empleadores llevaron nuevamente a la Comisión de Normas nuestro sistema de negociación colectiva, que más allá de disquisiciones jurídicas, detrás muy claramente hay un posicionamiento ideológico, un posicionamiento político contra este sistema que nosotros reivindicamos, defendemos y estamos convencidos que es el único que da las posibilidades de que toda la clase trabajadora tenga representación y tenga avances en este mundo capitalista. Nos preocupa este camino profundamente. En esa misma lista estaban países que violan los convenios internacionales, pero que atentan contra los derechos de los menores, que tienen violaciones, que tienen vejámenes increíbles. Ahí mismo ponen a Uruguay porque están en contra de la negociación colectiva. Y lo están especialmente ahora, porque este sistema está vigente desde hace 70 años. Y hace 70 años, con algunas interrupciones, por la dictadura que llegó a este pueblo y que tanto nos castigó, o por los gobiernos neoliberales de los 90 que lo cortaron,
pero luego de recuperado están vigentes con los distintos gobiernos. Sin embargo, ahora vuelven a la ofensiva con toda la derecha internacional contra nuestra negociación colectiva. Compañeros, nosotros aspiramos a que este gobierno defienda este sistema. Y si no, lo vamos a defender con la clase trabajadora organizada. Acá los consejos de salario se defienden, se luchan y se respetan. Es una conquista de la clase trabajadora organizada. Pero también compañeras y compañeros, también tenemos que ser coherentes. Así como le exigimos a la clase empleadora, a las patronales privadas, que respeten los consejos de salario, que negocien, que de alguna manera llegue esa plusvalía que logramos con nuestro trabajo, también le tenemos que pedir al Estado que respete la negociación colectiva. Nosotros solicitamos al gobierno que previa a la presentación de la rendición de cuentas, que está a estudio del Parlamento ahora, más allá que algunos histeriquen que la van a votar, que no la van a votar, pero todos los días opinan sobre la rendición de cuentas, nosotros le pedimos al gobierno que nos mostrara el articulado, que negociara previo a presentarlo en el Parlamento. Eso no sucedió, compañeros. Nos informaron. Y hay que aclararle al gobierno o a las patronales, a todos, que negociar no es informar. Negociar es proponer, negociar es discutir, negociar es buscar las diferencias, los acuerdos, y si no hay acuerdo en definitiva, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y esta clase trabajadora sabe lo que tiene que hacer cuando no hay acuerdos. Compañeras y compañeros, Uruguay necesita transformaciones y para llevarlas adelante necesita audacia. Le pedimos al gobierno audacia, pero la audacia de viejas recetas de los organismos internacionales de crédito, no. La audacia de achicar el Estado, reducir los salarios, contener el gasto, la audacia que plantean el FMI, el BID, esa no. La que vinieron a ofrecerle a Orsi, al presidente Orsi, una delegación del FMI. No, esa no, porque esa nos condiciona y nos ha condicionado a lo largo de la historia para empobrecer a la clase trabajadora. No. La audacia que le pedimos al gobierno es la audacia de construir una estrategia nacional para el desarrollo. Tenemos que discutir qué Uruguay queremos con desarrollo para todas y todos. El Uruguay, un Uruguay que genere empleo de calidad, que agregue valor a nuestra producción, que desarrolle conocimiento, ciencia, tecnología, que defienda y desarrolle las empresas públicas como herramientas y estrategia del Estado, que utilice las compras públicas para favorecer las empresas nacionales y genere trabajo uruguayo. Y necesitamos discutir también nuestra integración al mundo. Necesitamos tener acuerdos comerciales que lleven como insignia esta estrategia nacional para el desarrollo. Y no que la estrategia nacional para el desarrollo vaya con los acuerdos internacionales. El capitalismo internacional nos aprieta, nos oprime. La clase trabajadora al frente y un gobierno que cumpla con su programa tiene que defender el trabajo nacional y a las grandes mayorías. Por eso nosotros le decimos, discutamos los temas, concretemos la defensa del empleo, la defensa de nuestra producción y no sigamos siendo primaristas, vender nuestros productos primarios y que los otros se la lleven y nos condicionen. Desde esta tribuna le decimos no al acuerdo transpacífico. Ya conocemos lo que le pasó a nuestros compañeros en Chile, en Ecuador, en la región,
por firmar esos acuerdos donde te condicionan las obras públicas, te condicionan las compras públicas, te condicionan la producción y te primarizan. Y justamente la expectativa que tiene este movimiento sindical es de un diálogo franco, un diálogo sincero, donde podamos avanzar como sociedad y que ese diálogo se cumpla. Precisamos soberanía, producción nacional y defender el trabajo de nuestra gente. ¿Queremos estar en el mundo? Sí, pero bajo estas condiciones. Compañeras y compañeros, en estos días el Parlamento Nacional tiene a consideración el proyecto de rendición de cuentas. Y también en este punto queremos ser bien claros. Queremos aprovechar esta tribuna de la clase trabajadora para ser muy claros. Compartimos varias de las prioridades que tiene el gobierno en la rendición de cuentas. Combatir la pobreza infantil es una obligación ética. Fortalecer la educación pública es imprescindible. Atender las situaciones de quienes viven en la calle es urgente. Mejorar la seguridad, fortalecer nuestras políticas públicas es necesario. Y la unificación y el incremento de las transferencias destinadas a la infancia constituye un avance cierto, aunque algunos estén preocupados en qué va a gastar la plata la gente. Pero reconocemos que es un avance. De la misma forma y con la misma firmeza tenemos que reconocer y tenemos que señalar nuestras diferencias. Y una de ellas está en la educación pública. La educación pública continúa esperando que se concrete el compromiso del 6% del PIB para educación pública, más el 1% de investigación, ciencia, tecnología e investigación. Compañeras, compañeros, cuando reclamamos el 6+1, no estamos reclamando simplemente un número, no es simplemente una consigna. Estamos hablando de nuestros gurises, de los edificios educativos en condiciones, recursos para mantenerlos, de recursos para la verdadera inclusión educativa. Porque incluir no es solamente conseguir que un gurí entre al centro educativo, no. Incluir es generar condiciones para que pueda permanecer, aprender y desarrollarse dentro de nuestro centro educativo. Para ello, sin lugar a duda, necesitamos crear cargos docentes, funcionarios, auxiliares. Necesitamos avanzar de 15 a 20 horas para los profesores de arte. Necesitamos anualizar las maestras comunitarias. Necesitamos reducir la cantidad de estudiantes por grupo y necesitamos hacer realidad el principio elemental de justicia. A igual función, igual remuneración. Por ello, la educación no puede seguir esperando. Y justamente por eso cuestionamos cómo pretende financiar parte de las prioridades de esta rendición de cuentas. Porque decíamos antes, estamos de acuerdo con los énfasis. Hacemos acuerdo en que son temas centrales. Ahora, ¿cómo se financia? Se plantea un ajuste de 1.321 millones de pesos, 891 millones provenientes de la eliminación de vacantes y otros 430 millones de gasto de funcionamiento. Preguntémonos, compañeras, compañeros, ¿qué hay atrás de una vacante? Hay un servicio público, hay una tarea de alguien que debe realizarla, hay un ciudadano esperando respuesta del Estado. Se eliminan vacantes en organismos que ya tienen dificultades de personal. En el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, referencia de la ciencia de investigación, en el Ministerio de Desarrollo Social, donde se trabaja directamente con algunas de las situaciones de mayor vulnerabilidad, en el Ministerio de Ganadería, principal rubro exportador, donde los controles son tan necesarios. Compañeras, compañeros,
reducir el Estado, viejo anhelo del neoliberalismo, significa menos controles. No es lo que queremos para esta sociedad. No podemos fortalecer políticas públicas debilitando el Estado encargado de llevarlas adelante. Por eso, no al recorte de vacantes de ingreso, no a la eliminación de vacantes de ascenso. Mi compañero lo señalaba en la locución anterior. El movimiento sindical puso alternativas sobre la mesa. Planteamos que el 1% más rico de la población puede aportar un 1% de sobretasa del patrimonio a su riqueza. Puede y debe. Porque estamos de acuerdo en las prioridades y queremos discutir también quién hace el esfuerzo para financiarlas. Y en esa discusión, un partido de la oposición que está condicionando sus votos y haciendo su trabajo, plantea un impuesto para los bancos comerciales, que por cierto, desde AEBU, desde un monitoreo constante que tenemos sobre el sistema financiero, desde nuestra Comisión Técnica Asesora, venimos informando al gremio y a la población y en cada estrado que estamos, que la banca multinacional, porque la banca privada en este país es toda multinacional y que tiene ganancias históricas, desde el 2016 ha crecido constantemente en su rentabilidad que se la lleva para sus matrices. Este semestre, nada más que este semestre, ganó 320 millones de dólares libre. La banca internacional debe aportar. Parte de la rentabilidad tiene que volver a la sociedad que la genera, contribuyendo al desarrollo, invirtiendo en ciberseguridad y educación financiera, fundamentalmente generando y preservando trabajo de calidad. No queremos más 25.000 pesistas tercerizados dentro de estas empresas que ganan millones y millones. No queremos que la reducción de costos termine sustituyendo puestos de trabajo, tercerizaciones, trabajadores facturando como unipersonales, trasladando el trabajo al exterior, porque uno llama a un banco, una entidad financiera, y te atienden desde Costa Rica, te atienden desde Colombia, y no tenemos nada contra los trabajadores de Costa Rica y Colombia. Pero acá en este país necesitamos trabajo de calidad. Queremos un sistema financiero sólido, rentable, pero también comprometido con el país y con los trabajadores, con la sociedad de la que obtiene las ganancias. Compañeras, compañeros, quiero tomarle un minuto para saludar muy especialmente a los compañeros y compañeras del Zunca. 4 meses de convenio vencido, 90 días de negociación, asamblea, movilizaciones, paro, organización y lucha. Y finalmente un preacuerdo para un convenio de 5 años. Que el jueves, en la Plaza 1 de Mayo, seguramente una multitudinaria asamblea del sindicato lo va a aprobar. Además de una serie de avances en derecho, queremos destacar muy especialmente una conquista histórica: la reducción progresiva de la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales sin pérdida de sanidad. Salud, compañeros del Zunca, porque demostraron que la reducción de la jornada salarial no es una utopía como nos quieren hacer creer. Se puede discutir, se puede negociar y se puede conquistar. Por esto, lamentamos que importantes cámaras empresariales se hayan negado a participar del ámbito convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para discutir este tema de la reducción de la jornada laboral. A quienes permanentemente reclaman el diálogo, hay que decirle que el diálogo no se puede reclamar solo cuando les conviene. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial está aumentando la productividad y transformando el modo de trabajo. Entonces tenemos que discutir
¿quién se apropia de esos beneficios? Para nosotros, una parte tiene que volver a los trabajadores en mejoras de salario, en mejores condiciones laborales, en tiempo para nuestra familia, en tiempo para el ocio, en tiempo para la cultura, en tiempo para estudiar, en tiempo para vivir, compañeras y compañeros. También queremos aprovechar esta instancia para saludar y dar el respaldo a nuestros queridos compañeros y compañeras de la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud. La situación del CAMU requiere responsabilidad y soluciones. Estamos hablando de alrededor de 170.000 usuarios del Sistema Nacional de Salud. Respaldamos la búsqueda de soluciones que garanticen la continuidad de una institución importante para este país. Pero una cosa debe quedar absolutamente clara: no hay lugar para una reestructura donde los trabajadores nuevamente sean la variable de ajuste. La responsabilidad de la gestión no puede transformarse en pérdida de empleo, pérdida salarial o deterioro de la atención a los usuarios. Saludamos a la FUS por estar en primera línea defendiendo la salud de la población y reiteramos, es necesario convocar al Diálogo Nacional de Salud. Somos defensores del diálogo social como organización sindical, como organización de clase, y que los diálogos sociales se cumplan. Todo esto forma parte de la misma discusión. ¿Qué país queremos construir? Queremos un Uruguay que crezca, pero que crezca no alcanza. Queremos crecer, desarrollar, distribuir. Queremos trabajo de calidad, producción nacional, educación pública, ciencia y conocimiento, empresas públicas fuertes, Estado eficiente y democrático. Queremos combatir realmente la pobreza infantil, reducir la jornada laboral, fortalecer la negociación colectiva y organizar a todos los trabajadores, cualquiera sea la forma que hoy trabajan. Y desde acá queremos decirle algo también al gobierno: cuando haya avances, los vamos a reconocer y a acompañar, seguramente. Cuando existan diferencias, las vamos a señalar, y cuando sea necesario movilizarnos, nos vamos a movilizar, porque esa es nuestra independencia. No significa indiferencia, significa tener nuestras propias propuestas, nuestras reivindicaciones y nuestra propia voz. Queremos que este gobierno avance, queremos que cumpla con las expectativas de nuestro pueblo. Hoy estamos acá, y finalizando, hoy estamos acá por nuestros puestos de trabajo, por consejos de salario, por negociación colectiva, por la educación pública, por nuestros niños y niñas, por nuestras niñeces, por nuestras empresas públicas, por quienes tienen sindicato y quienes todavía no lo tienen, porque quienes tienen empleo estable y porque quienes viven cada día en la incertidumbre. Estamos acá por nuestra clase trabajadora, y mientras exista desigualdad, mientras haya derechos por conquistar, mientras haya trabajadores que organizar, este movimiento sindical seguirá donde siempre estuvo: organizado, proponiendo, negociando, movilizado y luchando. ¡Salud, clase trabajadora! ¡Feliz 60 aniversario de la unidad! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva el PCNT! Agradecemos al compañero Martín Foro. Antes de continuar con la parte oratoria, les recordamos la convocatoria a la movilización del viernes 14 de agosto, Día de las y los Mártires Estudiantiles. Se va a desarrollar una marcha convocada por el movimiento estudiantil a partir de la hora 18. Una movilización que va a ir desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Plaza 1 de Mayo por una educación para el pueblo, lucha y organización. Bueno, para seguir con la oratoria, la tercera encargada de esta parte, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Laura Martínez. ¡Quédate, compañero y compañera! Estamos participando de un diálogo social de una importancia enorme, porque hablamos de nuestra seguridad social,
un derecho humano fundamental, una obligación del Estado y una herramienta que nos dignifica a todas y a todos. A lo largo de la historia fuimos parte de ese proceso de acumulación, de expansión y de fortalecimiento de nuestra matriz de protección social. Y esto no es algo abstracto. La seguridad social nos deja de alguna forma a lo largo de toda nuestra vida, ya sea una pensión, una jubilación, una asignación familiar, un subsidio de desempleo, la salud, entre tantas otras prestaciones que hacen la diferencia entre la dignidad y la desprotección. Detrás de esas prestaciones hubo pueblo organizado. Por eso todas y todos tenemos que saber la importancia de tener un BPS fortalecido y un sistema con principios irrenunciables. La solidaridad entre generaciones y entre quienes pueden aportar más para los más desprotegidos. La universalidad, cobertura para todos y todas, que nadie quede afuera. Participación y un sistema sin lucro, porque nuestros derechos no pueden ser un negocio. Esta temática tiene años de lucha, de compromiso militante. Basta recordar la lucha por tener representación de los trabajadores en la dirección del BPS, por la gestión estatal del sistema y el combate a los retrocesos de la ley 20.130, que entre tantas cosas nos condenó a trabajar hasta los 65 años para poder jubilarnos. La juntada de firmas fue una demostración de fortaleza del pueblo, y este diálogo social que hoy tenemos no surge de la voluntad de unos pocos, es producto de la gesta de un pueblo que hizo asambleas, que hizo barriadas en todo el país, conversatorios, volanteadas, y se gastó la suela a lo largo y ancho para que todos tengamos información y podamos participar de la discusión. No logramos el objetivo deseado, es cierto, pero con madurez generamos las bases para que este largo proceso de diálogo y escucha del movimiento sindical, de organizaciones sociales, de la sociedad civil, de actores políticos, académicos y de la ciudadanía. Aunque algunos se retiraron de la mesa y le dieron la espalda a una de las expresiones y experiencias más democráticas, más importantes de nuestro país. Es verdad, en general no pudimos hacer acuerdo con el gobierno, porque no se pudo abrir una discusión integral sobre la financiación del sistema. Se lograron avances concretos importantes: la prestación universal a los 60 años, el seguro de paro para trabajadores por cuenta propia, los cambios a la jubilación por incapacidad física, cosas que le cambian la vida a la gente. Pero no nos engañemos, las presiones del capital internacional son fuertes, al igual que las que vienen del sector empresarial vinculados a la AFAP. Y ahora desaparece la idea central de un organismo público que se encargaría de manejar las cuentas de ahorro individual de forma centralizada y segura, con un objetivo de mejorar los bajos rendimientos que dan las AFAP hoy en día. Este pueblo se ha enfrentado a quienes pretenden imponer una seguridad social en clave de negocio, para el beneficio de unos pocos. Es preocupante el peso creciente de estos actores en las capacidades soberanas de nuestro pueblo, de nuestro país, que es quien se determina su futuro. Y es por eso que nos encontramos acá, movilizados, porque los acuerdos en el diálogo social están para cumplirse. El movimiento sindical debe honrar los acuerdos alcanzados, pero también exige el cumplimiento de los acuerdos en su totalidad. Porque no se entiende que se vaya para atrás en un aspecto regulatorio que, si bien es insuficiente, apunta a una dirección correcta. Y nos quedan planteadas algunas interrogantes que no podemos dejar de lado. ¿Por qué las AFAP siguen cobrando comisiones de dinero de los trabajadores antes de desarrollar inversión alguna? ¿Quién nos va a garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras el retorno de las inversiones de las AFAP en el exterior? Seguimos luchando por una seguridad social universal,
de solidaridad intergeneracional y sin fines de lucros. El diálogo sigue abierto, compañeros. Porque nos encaminamos a una estrategia de desarrollo basada en las personas, en el trabajo de calidad, en una matriz productiva que permita superar la dependencia de otros países y de otros intereses ajenos a los nuestros. Y allí tenemos para seguir discutiendo aspectos estratégicos como el financiamiento del sistema, porque es nuestro paraguas protector, porque el problema es que el clima del mundo del trabajo cambió, porque antes caminamos con ese paraguas sosteniendo con empleos fijos y para toda la vida, pero ahora estamos acá, para allá. Muchos trabajan desde su casa, cambian el rubro seguido o tienen trabajos vinculados a nuevas tecnologías. Y el paraguas nos quedó rígido y lo vienen achicando. Necesitamos un paraguas de varillas flexibles y grandes, porque por eso necesitamos modernizar la protección social para que nadie quede a la intemperie. Estamos viviendo un gran cambio como pueblo. Nos estamos envejeciendo. Nacen niños y niñas mucho menos. Las familias se están achicando. El cuidado de las personas que requieren apoyo, como los adultos mayores, las infancias, las personas en situación de discapacidad, siguen recayendo sobre las mujeres, sin que se nos reconozca ese trabajo. Somos nosotras las que nos quedamos con menos tiempo para la vida social, la vida política, para estudiar o para tener autonomía económica. Las estadísticas siguen diciendo y confirmando que los salarios sumergidos y las personas más pobres en términos de desigualdad seguimos siendo las mujeres. 70% de los hogares pobres tienen una mujer como referente. Las brechas salariales por el sexo muestran que en promedio los hombres siguen percibiendo remuneraciones superiores al 27% que nosotras. El problema es estructural, compañeras y compañeros. La violencia surge de esta desigualdad económica, de esta precarización de los bajos salarios y la falta de presencia del Estado. Y la situación de discapacidad es un asunto que los sindicatos no podemos dejar fuera de la agenda. Las personas con alguna discapacidad enfrentan barreras estructurales que limitan su autonomía, restringen sus derechos y perpetúan su exclusión. En 2019, codo a codo con las organizaciones sociales, celebramos un avance histórico, la conquista de una ley de empleo vital, ley de promoción de empleo para personas con discapacidad en lo privado. Y desde entonces no se logra alcanzar de forma sostenida la cuota obligatoria. Si bien vemos con buenos ojos la reciente ley de empleo integral, nuestro país tiene un debe grande con el ingreso al Estado de las personas en situación de discapacidad. Desde el 2020 hasta el 2024, solamente en todo el país fueron ingresando 1.018 personas en situación de discapacidad. En 2024 solamente 6 organismos realizaron ingresos de personas en situación de discapacidad y cumplieron con el mínimo del 4%. Pero ¿sabes qué, compañero y compañera? 1 de cada 3 personas con discapacidad vive en hogares sin servicios básicos, sin vivienda digna, ni agua potable. Y niños y niñas jóvenes quedan por fuera del sistema educativo por no tener apoyos suficientes. Cumplir con la ley es un deber. Incluir con dignidad es una apuesta de todas y todos y nos hace una mejor sociedad. También es importante hablar de los derechos de las personas migrantes en nuestro país. Somos una patria construida con oleadas migratorias. Hoy, quienes llegan aportan trabajo, cultura y diversidad. La movilidad humana es un derecho humano. Migramos del interior del país a la capital, a otros países. Con los derechos humanos no deben ser confiscados en las fronteras.
Migrar en las condiciones actuales nos deja una situación de vulnerabilidad porque las personas se enfrentan a precariedad laboral, explotación y dificultades de acceso a derechos básicos. Necesitamos políticas públicas fortalecidas, con recursos y cooperación interinstitucional que garanticen los derechos humanos. Las propuestas de alianza de exportaciones masivas no son el camino para nuestro país. No podemos ser de ninguna manera y bajo ningún concepto el país que abre los brazos en el discurso y cierra las puertas a los hechos. Tenemos que informarnos, compañeros y compañeras, fortalecernos, porque una sociedad libre es con trabajo digno y es inclusiva. No miremos para el costado ante la discriminación y la violencia. La lucha contra la precarización laboral va de la mano con la inclusión. El camino es el desarrollo de un país con justicia social y lo único que no debe pasar por nuestras fronteras es el odio que nos quieren instalar. Y esa estrategia requiere un Estado fortalecido que plantee desarrollo por encima de las lógicas de mercado y competencia. En estos días, nuestra memoria vuelve otra vez a un 11 de agosto de 1972, fecha en que fue asesinado Santiago Rodríguez Muela, asesinado por el odio fascista. Tenía 24 años, era un gurís, estudiante del Liceo 8 y trabajador de ANCAP. Hoy vivimos con nuevas expresiones de odio que en esencia atacan al que se organiza, a los que estudian, a los que reclaman sus derechos, a los que queremos un país más justo. Y es por eso que decimos año a año, con la fuerza de quien no olvida, obreros y estudiantes, unidos y adelante. Y acá nos acompañan estos jóvenes que son nuestro orgullo. Y nos aproximamos a un nuevo 14 de agosto, fecha de memoria y de lucha que sigue estando presente para la clase obrera y estudiantil. Asimismo como Santiago, al mismo tiempo, muchos otros mártires de nuestra historia fueron asesinados por defender la educación pública y el derecho al boleto gratuito. Con memoria construimos el presente y luchamos por nuestro futuro. Reclamamos con fuerza ese 6% del PBI para la NEP y UDELAR y un 1% para la investigación. Sin educación de calidad, sin ciencia e investigación, no hay soberanía. Es necesario para el país de los jóvenes y por nuestro futuro. Vaya nuestra solidaridad para quienes están en pie de lucha, para los trabajadores de la industria química, que necesitan conformar núcleos productivos para abordar la raíz de las problemáticas de su sector. Denunciamos otro cierre intempestivo de la empresa Vibrance, cierra dejando trabajadores y familias sin sustento. Para las compañeras y compañeros de ATCS en conflicto por el centro, el ex sanatorio Canzani, un servicio vital, como ya lo dijeron mis compañeros. Por los trabajadores del MIDES, nucleados en Sutigua, que llevan más de un año y medio sin cobrar en fecha y que reclaman el fin de la tercerización en las políticas sociales. Para los trabajadores del YANT en pie de lucha contra el acoso, la persecución y los despidos arbitrarios. Solidaridad con trabajadores de Flextown de Colonia reprimidos con despidos al día siguiente de organizarse sindicalmente. Esto es inadmisible. Pero tengo que hablar un poco más y profundizar, como bien lo hizo Martín, con las empresas públicas. Seguimos firmes en el rol estratégico de ellas, porque son el pilar fundamental de la soberanía y del desarrollo productivo con justicia social. Por ese motor del país que quiere decidir su propio destino. Por eso,
Las empresas deben ser fortalecidas, como le dijeron, fomentando la investigación, la innovación, y eso exige mayor inversión. Las inyecciones de recursos que sea necesaria para revertir años y años de desinversión. Se necesita con urgencia el ingreso del personal para cubrir las vacantes en áreas críticas y los recursos básicos para el fortalecimiento operativo de los entes del Estado. Vaya que se habrá laburo para todas y todas en nuestras empresas públicas. Hay que potenciar la innovación y el desarrollo en energías, en telecomunicaciones, en cadenas productivas y dar la prioridad a las compras estatales con la industria nacional. ANCAP, mi querido sindicato, seguimos luchando por sostener y desarrollar nuestra industria cementera. La negociación se dilata en el tiempo, generando gran incertidumbre sobre nuestros compañeros y compañeras, hasta que no aparezca una propuesta alternativa para el Portland que genere los mayores consensos y acuerdos a nuestro entender. El cierre de las plantas y las pérdidas de puestos de trabajo es un hecho, porque el resultado es algo que denunciamos hace décadas y décadas de deterioro en nuestra industria, provocado por las diferentes gestiones de gobiernos, donde la competencia aprovechó para invertir en mejores plantas y se instalaron nuevos jugadores para exportar todo lo que a nosotros nos dijeron que no podíamos hacer. El Portland estatal y público es una oportunidad de desarrollo nacional. Es constructor de dignidad en Paysandú, en La Valleja y en Montevideo, con potencialidad y capacidad para todo el país. Seguimos reivindicando también una logística fluvial que nos haga más eficientes y recuperar áreas de negocios estratégicos como los aerocombustibles, como bien quedó claro y demostrado con el reciente acuerdo firmado para suministrar nuestro combustible Jetta 1 de aviación a Argentina. Los trabajadores también necesitamos convenio colectivo. Nos lo arrebataron de forma unilateral, a modo de disciplinamiento y con la pérdida de derechos muy importantes. Queridos y queridas compañeras defensores del sindicato de AUTE, el avance en la transición energética es fundamental, pero cualquier nuevo impulso debe priorizar el desarrollo nacional, el empleo, el fortalecimiento de la estructura de la empresa pública. Basta de trasladar los riesgos del negocio al pueblo, a los usuarios y a los balances de nuestros entes. Necesitamos un sistema ferroviario fortalecido que una todo nuestro país con inversiones en material rodante, un tren de pasajeros que llegue al Uruguay profundo, como llega hoy a localidades olvidadas. Es imperante presupuestar a compañeros y compañeras que hace más de 20 años están esperando ser presupuestados. Y en OCE, los compromisos con los trabajadores deben ser cumplidos, con ingreso de personal, con negociación colectiva para cualquier solución vinculada a una nueva planta de agua corrientes o una séptima línea de bombeo. En Antel necesitamos los recursos necesarios para competir con las multinacionales y rechazamos toda forma y cualquier plan de inversión de privados que genere incertidumbre sobre el rol estatal. Es fundamental que Antel se prepare para nuestro futuro. El call center de Accesa debe desistir de contratos a términos y construir mejor negociación colectiva. En el puerto se necesitan inversiones para un puerto moderno, eficiente, competitivo. La introducción de nuestras tecnologías debe acompañarse de capacitación, de reconversión laboral, pero con negociación. Necesitamos una nueva draga y un remolcador multipropósito, porque eso es invertir en soberanía, que nos permita cumplir con los desafíos que ya se asumieron. Compañeros, el Estado está precarizando la venta laboralmente y estas restricciones que denunciamos fomentan formas de trabajo precarias como las unipersonales y las tercerizaciones. Reclamamos con firmeza a igual trabajo, igual remuneración. Y finalmente, la historia nos demuestra una y otra vez que lo que conquistamos se defiende.
El camino no va a ser fácil, pero tenemos lo más importante, 60 años de unidad y organización, juntos y juntas, sindicatos, estudiantes, trabajadores y trabajadoras del campo y de la ciudad. Bases, con respeto, tenemos que estar dialogando, conversando con el que está a nuestro lado, porque el futuro lo escribimos nosotros, con participación y dignidad en la lucha. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva el PIT-CNT! Agradecemos a Laura por sus palabras y aprovechamos para recordarles que el día 13 de agosto hay una actividad por los 58 años del asesinato de Liberarse, pasado, presente y futuro de la unidad entre trabajadores y estudiantes. Será a las 18 horas en el Paraninfo de la UDELAR. Estarán allí y hablarán Héctor Cancela, Martín Cardoso, Magdalena Broquetas, Candela Pulido. Organiza la comisión organizadora de actividades por los 60 años de la unificación del PIT-CNT. Muy bien, entonces hasta aquí este acto en el marco de un nuevo paro general parcial del PIT-CNT. Los esperamos en una próxima actividad de nuestra central obrera. Muchas gracias.